Ya. Entonces, en la sesión de hoy vamos a extender estas aplicaciones de la integral. Ya vimos área entre curvas, vimos cálculo de volumen pues, mediante tres métodos. Método de secciones transversales, discos y capas cilíndricas, que es lo que vimos ayer. Y ahora vamos a agregar dos aplicaciones más, que son longitud de arco y área de una superficie de revolución. Entonces, veamos de qué se trata. Ahí, ahí sí. Ya tengo acá, longitud de arco en coordenadas rectangulares. Lo que pasa es que en un futuro nosotros vamos a cambiar el tipo de coordenadas, como que vamos a volver a ver lo mismo, pero ahora en otro idioma, ¿ya? En otro sistema de coordenadas. Nosotros ahora lo vamos a ver todo en XY, como siempre lo hemos hecho, ¿ya? Pero se viene, pues, parte de lo que vamos a ir avanzando en el curso. Y entonces tengo una función con derivada continua y tengo C una curva, ¿ya? Lo que queremos calcular es la longitud de la curva, ¿ya? ¿Cuánto es el largo de la curva? Por más que la curva tenga una forma rara, ¿ya? Vamos a querer calcular cuánto mide la curva entre A y B, porque la función está definida de A hasta B. Voy a ir al pizarrón y les voy a mostrar cuál es la idea de la fórmula a la que uno llega. Acá. Ya, ahí deberíamos estar en el pizarrón. Tengo entonces, lo que está en rojo es la curva, ¿ya? Entonces yo quiero saber cuánto mide. Obviamente con una regla no puedo medir algo que es curvo, así que como que los sistemas de medición usuales no me sirven. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Toma, de nuevo, igual que en todos los casos, toma una partición, en este caso estoy tomando como esta partición, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, y después un cachito, ahí. ¿Ya? Y esos son, cada uno de esos puntos de la partición tiene sus imágenes, ¿ya? Y ahora yo estoy uniendo esos puntitos por segmentos rectos, ¿ya? Por supuesto que puedo medir esos segmentos rectos, porque son rectos, ¿ya? Y se aproximan al valor de la longitud de la curva. Claramente no es lo mismo, ¿ya? Pero se aproxima, está cerca. Esa es la idea. Entonces, a este incremento del segmento, o sea, la distancia que recorro desde este puntito hasta este puntito, ¿ya? Para algún X, uno lo llama el incremento de la longitud, un delta L, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que se va a cumplir Pitágoras. Ese delta L, que es esa medida oblicua, si yo construyo acá un triángulo rectángulo, tengo un incremento vertical y un incremento horizontal. Entonces, por Pitágoras, ese delta L al cuadrado debería ser el delta X al cuadrado más el delta Y al cuadrado, ¿ya? Y si yo aquí hago más fina la partición y tomo límite y hago... eh, o sea, antes de hacer eso, perdón. Cuando uno hace esto de manera infinitesimal, eh, ese delta L, yo lo puedo, todo esto lo puedo dividir por delta X al cuadrado, ¿sí? Y tengo el delta L, delta X al cuadrado, igual a 1, ¿ya? Más delta Y partido en delta X al cuadrado. Y si miro esto de manera continua, por ejemplo, si en vez de ver como, como los segmentos con punto inicial y punto final, yo los veo de manera instantánea. Eso quiere decir que después tomo como una partición más fina de los elementos, ¿sí? Y en vez de ver como el incremento, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo le decíamos esto? Como el incremento medio, tomamos el incremento instantáneo, todo esto se convierte en derivada. Entonces yo tengo ahora el dl a dx, a medida que yo mejoro la partición, yo aquí tengo el dl a dx, que va a ser igual a 1 más de I a dx, como la razón de cambio. Ahí en esa parte de la materia vimos estas expresiones el semestre pasado. Tengo eso, ¿ya? Y si sumo ahora, esto es lo que pasa en cada uno de los intervalos, y si ahora sumo todo de manera continua, tengo la integral. ¿Sí? Ah, perdón, me falta acá sacar la raíz de L a de X es igual a 1 más de I a de X al cuadrado,
¿sí? Y si ahora calculo la integral de todo esto, ¿sí? Eso quiere decir que voy a mejorar la partición y voy a sumar todo esto de manera continua. Claro, voy a tener una aproximación tan certera que termina siendo la longitud de la curva, ¿sí? Si aquí mejoro la partición, como que tengo menos pixeleados estos segmentos que están acá hasta tomar el límite y que coincida exactamente con la curva. Entonces, si usted integra los dos lados, voy a tener la integral de esa derivada, aquí estoy integrando con respecto a x, la integral de esa derivada que va a ser el L, igual a la integral de a hasta b, sí, se supone que estoy integrando de a hasta b, de esa raíz que está acá. 1 más di a dx al cuadrado. Y todo esto dx. Esta es la fórmula. ¿Ya? Así vamos a calcular la longitud de arco. ¿Ya? A este elemento, todo esto que está acá, una observación, una notación nomás, una notación a esta raíz con el 1 más el i' al cuadrado, es lo mismo que escribir de i a dx al cuadrado, dx, uno lo llama dl, se le dice el elemento, el diferencial, eso, el diferencial de arco. ¿Ya? Es como si estuviera viendo el delta x que usamos siempre, que se transforma en dx en las integrales usuales, ¿ya? Eh, Aquí yo estoy viendo el diferencial de arco, ¿ya? ¿Cuánto aumenta un pedacito de arco? ¿Ya? Eso se le dice toda esa raíz que está ahí con el dx, ¿ya? Eso me está diciendo cómo aumentando es como si yo recorriera subintervalitos, pero encima de la curva, ¿ya? Eso. Y ahí tengo mi L, ahí tengo mi longitud de arco. Y es una fórmula al final. Aquí la vamos a ocupar tal cual como está, la verdad no tiene muchas variaciones. Las variaciones aparecen cuando cambiemos el sistema de coordenadas, pero para eso falta mucho. Ya veamos cómo aplicarlo. Entonces, vamos acá. Dice, determina la longitud de la curva, esta que está aquí, para x que esté en el 1, 2. ¿Ok? Entonces, esta curva que está acá, ni idea qué forma tiene. ¿Ya? Uno podría usar un graficador, eh, un software que grafique y podría verla, pero no tengo idea cómo es. ¿Ya? Entonces, no importa. Lo único que necesito encontrar es los elementos que van en la fórmula. ¿Ya? La longitud debe tener el pedazo donde se mueve el x, en este caso entre el 1 y el 2. Debe tener entonces una raíz de 1 más la derivada del i al cuadrado y todo eso de x. Muchas veces en esta integral, aquí sí va a ser complicado calcular la integral, a diferencia de las otras aplicaciones que vimos, porque hay una raíz. Eso en general va a ser súper engorroso. ¿Ya? Veamos los elementos. Necesito el i'. Entonces derivo esa expresión que está ahí. Sale el 1/12 para afuera. X al cubo lo derivo, 3x cuadrado, y la derivada del 1 partido en x, que es x elevado a menos 1, le resto 1 al exponente y paso el menos 1 para adelante. Entonces me queda x a la menos 2. ¿Ya? Así que en total, todo esto nos dio x cuadrado cuartos, menos 1 partido en x cuadrado. Eso tenemos. ¿Ya? Y ahora necesito el i' cuadrado. I' cuadrado es cuadrado binomio de este tipo. ¿Ya? Entonces veamos cuánto da. Da el cuadrado al primero, x a la cuarta partido en 16, menos el doble producto de ambos. Si usted multiplica los dos, va a dar un cuarto, menos un cuarto. Y si multiplico por 2, me queda un medio. Y más el cuadrado al segundo. 1 partido en... 1 partido en x a la cuarta. ¿Ya? Y a todo esto le sumo 1. 1 más i' al cuadrado. Y eso es, me va a quedar x a la cuarta partido en 16. Ahora
1 menos un medio, me queda más un medio, más 1 partido en x a la cuarta. ¿Ok? Y ese tipo también es un binomio perfecto. Si este gallo lo era, que tenía un menos acá, este también, solamente que tiene un más. Entonces sabemos que todo esto es x cuadrado partido en 4 más 1 partido en x cuadrado al cuadrado. ¿Ya? Y súper conveniente dejarlo así porque ahora le tengo que sacar raíz. La raíz de 1 más y' al cuadrado es la raíz de esto. Más 1 partido en x cuadrado al cuadrado. ¿Ya? Ahí está. Esa es esa es la función finalmente que va acá adentro en la fórmula. Ahí, esa. ¿Ya? Entonces, aquí una tentación gigante es pensar que voy a calcular esa raíz, se tacha con el cuadrado y el resultado es x cuadrado cuartos más 1 partido en x cuadrado. ¿Ya? Eso es parcialmente correcto, porque lo que está faltando es que cuando calculo la raíz de algo al cuadrado, eso tiene que ser positivo. Así que realmente el resultado es un valor absoluto. ¿Ya? En este ejemplo no va a influir mucho, pero en otros ejemplos puede influir bastante. ¿Ya? ¿Por qué no va a influir en este ejemplo? Porque como la integral está hecha desde 1 hasta 2, esos son los valores de x, donde los x van de 1 hasta 2. Entonces, si usted tiene el valor absoluto de esto, ¿ya? Si usted tiene los x entre 1 y 2, lo que está adentro siempre es positivo. Así que en realidad puede olvidarse del valor absoluto. ¿Ya? Pero solo por eso. Si tuviera la posibilidad de que en algún momento eso fuera negativo, entonces hay que arreglarlo, hay que modificar algo ahí para para que todo me quede positivo. ¿Ya? Porque es el valor absoluto. No sé, voy a inventar. Supongamos que, no sé, entre el 1,5 y el 2, lo de adentro hubiera sido negativo. Entonces yo hubiera tenido que separar la integral y ponerle un menos adicional a esa, cuando yo saco el valor absoluto. ¿Sí? Acuérdense que el valor absoluto da lo mismo o bien aparece un menos. ¿Sí? Entonces, donde hubiera sido negativo, yo tengo que ponerle un menos adicional a la expresión. ¿Ya? Pero en este caso no. Entre 1 y 2, lo que está dentro del valor absoluto siempre es positivo. ¿Ya? De hecho, tiene puros x cuadrados, así que igual va a ser siempre positivo, no importa dónde se mueva el x. ¿Ya? Eso. Y ya, ahora estamos listos para integrar. Ahora, después de todo este cálculo medio engorroso, integramos. En el primero saco un cuarto, integro el x cuadrado, eso va a ser x cubo tercios, pero entre 1 y 2. Y en el otro tengo que integrar 1 partido en x cuadrado, que es lo mismo que x a la menos 2. Entonces si le sumo 1 al exponente me queda menos 1 y lo divido en el mismo. Y lo evalúo entre 1 y 2. Ya, entonces, ¿qué nos está dando? En total nos dio 1 partido en 12. X cubo evaluado entre 1 y 2 me da 8 menos 1. Después hay un menos. Y x a la menos 1 evaluado en 2 es un medio. Y x a la menos 1 evaluado en 1 es 1. Ya, ahí está el cálculo. Y nos dio entonces 7 doceavos menos un medio. O sea, más un medio. Y eso es 13 doceavos. Y ahí está. Ahí está. Ahí tenemos el largo de la curva finalmente. ¿Ya? ¿Qué forma tiene la curva? Ni idea. En este ejemplo particular nos enfrentamos a una curva que no conocemos, pero de todas formas, si tengo los elementos necesarios, le puedo calcular la longitud. Ujú. ¿Hay alguna duda, chicos? No. Ya, aquí fue vital, pero así gigantescamente vital, de que la expresión que estaba dentro de la raíz justo quedó algo al cuadrado, cosa que mató la raíz. No siempre pasa, y cuando no pasa, es complicada la integral. Hay que meterle ahí todo lo aprendido en técnicas de integración, porque hay veces en que la integral queda súper jodida. ¿Ya? De hecho, creo que nos va a pasar eso en la otra. Otro ejemplo.
Ahora tengo una región T acotada por una curva I igual 2 por raíz de X, el eje X y las rectas verticales, X igual 1 y X igual 4. ¿Ya? Determina el perímetro de la región. ¿Ok? Entonces, perímetro, el contorno de la región. Ya, solución. Vamos a graficar acá para tener de referencia cuál es la región y cuáles son las curvas que la delimitan. Hay una función raíz que está multiplicada por 2. Eso no cambia la forma de la función, sigue siendo la función raíz de siempre, solo que al estar multiplicada por 2 crece más rápido. ¿Ya? Pero la verdad es que tiene la misma forma que la función raíz original. Es como una parábola hacia el lado. Está el eje X, entonces acá pongamos ahí el eje X, y las rectas X igual 1, X igual 4. Esas son rectas verticales. Entonces me paro en el 1, en el 4, y trazo líneas verticales. Ahí. Esa y esa. ¿Ya? Así que claramente hay una región delimitada por estas curvas, que es la que está entre medio ahí. ¿Ya? Así que tengo que sumar eh, el contorno de esa región. ¿Ya? Entonces pongámosle L a lo que está arriba, ¿ya? Y el perímetro entonces va a ser esa distancia de abajo, que es 3, más esas distancias de arriba, o sea, las verticales. ¿Ya? ¿Cómo las saco esas? Es cuánto vale la función en 1 y cuánto vale la función en 4. ¿Ya? ¿Cuánto vale la función en 1? Bueno, 2 por raíz de 1. ¿Y cuánto vale la función en 4? 2 por raíz de 4. ¿Ya? Ahí tenemos esas dos medidas que son verticales. Entonces la que nos está faltando es la L. La L, que es una longitud de curva, ¿ya? Es un pedazo que ahí sí no tengo idea cuánto mide todo eso. Así que para ese vamos a necesitar calcular con fórmula. ¿Ya? Aquí voy a sumar todo al tiro. Esto es 2 más 4 más 3. Eso es 9. ¿Ya? Así que el perímetro es 9 más L. Por ahora. Nos falta el L. Ya, para calcular la longitud, entonces, necesito la longitud de esa curva entre 1 y 4. ¿Ya? Y necesito el diferencial de curva. Toda esa raíz fea de X. Entonces, vamos con la derivada. Voy a derivar el I. Esto va a ser 2. Ese raíz de X es como X a la 1/2. Entonces, para derivar paso el 1/2 adelante y le bajo 1 al exponente, me queda menos 1/2. O sea, esto es X a la menos 1/2. ¿Ya? O 1 partido en X a la 1/2. Y ahora lo necesito al cuadrado. Entonces, y' al cuadrado es 1 partido en X. ¿Ya? Ahí es distinto porque ahí tengo raíz de X y está elevado al cuadrado. Eso es X. No es valor absoluto de X. Ujú. Y le sumo 1. Y ahora 1 más esta expresión, nos queda 1 más 1 partido en X. ¿Ya? Y todo esto es lo que va dentro de la raíz. Entonces la longitud L es la integral de 1 hasta 4 de la raíz de esto que acabo de calcular, que nos dio 1 más 1 partido en X de X. ¿Ya? Y acá nos enfrentamos a un ejercicio donde el cálculo de la integral no es para nada inmediato. ¿Ya? De hecho, no se nota ni siquiera qué técnica de integración debería ocupar. ¿Ya? Acá es lo que me pasó cuando preparé la clase, que me cabeceé harto para tratar de resolverla, y no es amigable, para nada, para nada. ¿Ya? Entonces nos puede pasar esto en los ejercicios. ¿Ya? Acá les cuento nomás, vamos, omitir todo ese tiempo donde intenté distintas técnicas y no me funcionaban. Voy a hacer sustitución, eso es lo que uno podría hacer, pero extrañamente uno elige la U como todo. 1 más 1 partido en X. ¿Ya? Ese es mi U. ¿Ya? Voy a derivar entonces para encontrar el de U, que queda súper feo. Si yo derivo esto, es toda esa expresión que está al 1/2, el 1/2 sale, me queda lo de adentro,
elevado a menos un medio, y por regla de la cadena, multiplico por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro es menos 1 partido en x cuadrado. Hay que derivar el 1 partido en x. Y todo esto de x. ¿Ya? Feísimo. Lo voy a mononar un poquito. Esto me va a quedar un medio. Acá tengo 1 partido en... Esto está elevado a menos un medio. Entonces pasa abajo y tiene raíz, porque es menos un medio. Y toda esta expresión que está acá, menos 1, voy a dejar el menos adelante. Y tengo entonces este x cuadrado acá, 1 partido en x cuadrado de x. Acá todo esto es mi du. Ya hay un súper poco conveniente de u porque no tengo cómo reemplazarlo. ¿Ya? El u, todo esto lo voy a transformar en u. ¿Ya? Y todo esto que está acá, debería transformarlo en algo. Entonces voy a despejar el dx, pero si despejo el dx, me quedan expresiones al otro lado que tienen u y que tienen x. Entonces está como raro, pero va a salir. ¿Ya? Dx entonces. Voy con el dx. Dx lo voy a despejar. Me va a quedar todo lo que está abajo ahora pasa hacia arriba y negativo. Entonces el dx va a ser menos 2 por la raíz de 1 más x cuadrado por x cuadrado. Y todo esto de u. Entonces tengo mezcla, tengo x y u al lado derecho. No lo puedo reemplazar, no me sirve de nada así. Pero esa raíz que está ahí, ya dijimos que era u. Ah, ¿qué escribí? No, escribí algo mal, perdón. Este tipo es 1 partido en x. Ahí. Eh, todo este tipo que está acá, hasta aquí, ese es u. Lo dice acá. U es esa raíz. Así que genial, lo puedo dejar en términos de u. Pero está el x cuadrado. Ese molesta. ¿Ya? Entonces, para poder reemplazarlo, hasta aquí llevo menos 2 por u por x cuadrado de u. Si supiera quién es el x cuadrado, entonces puedo reemplazarlo por algo con u. Y ahí puedo hacer la sustitución completa. Entonces, del mismo u que está acá, voy a poner, pero si el u es esa raíz, eso quiere decir que el u cuadrado es esta expresión. Y entonces el u cuadrado menos 1 es 1 partido en x. Y entonces x es 1 partido en u cuadrado menos 1. Y el x cuadrado, entonces el cuadrado de eso. X cuadrado entonces es 1 partido en u cuadrado menos 1, pero al cuadrado. ¿Ya? Y logré escribir el x cuadrado, en términos de u. Me quedó horrible, pero lo escribí, lo logré. Así que mi dx, que estaba acá a la derecha, me quedó menos 2u partido en u cuadrado menos 1 al cuadrado de u. Y ahí tengo el dx. Y ahora puedo reemplazar todo. ¿Ya? Es una sustitución simple, pero está súper rebuscado. Está muy escondida la sustitución. ¿Ya? No está para nada claro qué es lo que tengo que elegir, no una sustitución obvia. ¿Ya? Y reemplazo, pues voy a agarrar todo esto, lo reemplazo en la integral y veo qué pasa. Ya veo si me queda algo más simple que la cosa que tenía con raíz. Ya. Entonces, acá seguimos. Nos queda, va a ser L, va a ser entonces, perdón, me faltan los límites de integración. Cuando el x vale, eso es lo nuevo ahora, cuando uno hace sustitución en una integral definida, faltan los límites de integración. Si x vale 1, entonces me queda u es raíz de 1 más 1, o sea, u es raíz de 2. Y si x es 4, entonces me queda 1 más un cuarto, que es 5 cuartos, en raíz. O sea, raíz de 5 medios. Raíz de 5 medios. Eso sería el u. Entonces ahora tengo nuevos límites de integración. La integral va desde
raíz de 2 hasta raíz de 5 partido en 2. Todo lo que era la raíz, ahora lo transformo en u, ahora es u, y todo el de x que está acá al lado se transformó en esta expresión que está acá. Entonces tengo menos 2u cuadrado, bueno, el menos 2 lo puedo sacar, pero lo voy a escribir igual. Menos 2u, no, perdón, menos 2u, partido en u cuadrado menos 1 al cuadrado. Y todo esto de u. ¿Ya? Convertí la integral que era una raíz, la convertí en una cociente entre polinomios. Así que por un lado es un éxito, ¿ya? No, ya no tengo que integrar una raíz, pero pasé seguramente una integral de fracciones parciales, ¿ya? Porque es cociente entre polinomios. O a lo mejor no, o a lo mejor la puedo sacar con algún otro truco más sencillo. ¿Ya? Voy a sacar el menos 2 afuera, me queda arriba u cuadrado y abajo u cuadrado menos 1 partido en 2. Perdón, elevado a 2. Una pregunta. ¿Cómo? Perdón. Una pregunta. Cuéntame. ¿No afecta que el raíz de 5 medios sea más chico que el raíz de 2? Oh, buena pregunta. Inicialmente no. Inicialmente no. Uno lo que espera acá, como que cruza los dedos para que seguramente a lo mejor el valor que salga de acá te va a quedar con negativo. Quizás ese menos 2 que está delante arregle el asunto. Porque si tiene un menos, uno podría dar vuelta a la integral y te queda como corresponde, con el valor más chico abajo. ¿Sí? O sea, Ya. lo que tiene que pasar al final es que esto te tiene que dar un valor positivo. ¿Ya? Si te da un valor negativo es porque algo malo hicimos entre medio. ¿Ya? Pero creo que se compensa, yo creo que está bien, no está acá. ¿Ya? Tengo la impresión que ese menos es el que arregla el problema con los límites de integración. Pero bien, buena observación. Tengo esta expresión entonces. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer un truco primero, un truco bastante maldito, que va a ser sumar y restar un 1. Voy a restar un 1 y sumarle un 1. ¿Ya? Y separo la integral. Entonces va a ser menos 2 por la integral de raíz de 2 hasta raíz de 5 medios de u cuadrado menos 1 partido en u cuadrado menos 1, pero al cuadrado, de u, más la integral de raíz de 2 hasta raíz de 5 medios de 1 partido en u cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Esa, de u. Hasta ahí. Eso llevo hasta ahí. ¿Ya? La de acá quedó más fácil, ¿cierto? Porque se van lo que está arriba, está repetido abajo. Puedo simplificar. La integral de raíz de 2 hasta raíz de 5 medios. Me queda 1 partido en u cuadrado menos 1 de u. Ya, ahí está. Ya está. Y la otra que conviene hacerle, la otra tiene más pinta de una sustitución trigonométrica. No sé si sea la más conveniente. Eh, la otra está más fea. La otra es raíz de 2 hasta raíz de 5 medios por... no, voy a hacer la sustitución al tiro. La primera se resuelve con fracciones parciales. De hecho, separar esa fracción no es para nada complicado. La otra la veo más fea, mucho más fea. Debería ser reemplazar u como secante de teta. Con eso yo tendría secante cuadrado menos 1, que es tangente cuadrado, y que es tangente cuadrado, y con el otro cuadrado me queda tangente cuarta. Uf, feísimo. Eh, Tangente cuarta y abajo.
Uy, se alarga mucho. No visualicé que quedaba tan largo el ejercicio. Du entonces debería... Ah, que falta el du. Y du es secante tangente. Ah, de repente se arregla. ¿Verdad? Me falta el du. Ahí, eso. Entonces me va a quedar así. Ah, y los límites de integración. Siempre se me olvida. Uy, qué lata los números. Cuando el u vale raíz de 2, si el u vale raíz de 2, entonces el teta, el teta vale, ¿cuál es el ángulo que le aplico secante y me da raíz de 2? Ese es pi cuarto, porque coseno es 1 partido en raíz de 2, entonces secante es al revés, raíz de 2. Y aquí sí morí. Cuando el u vale raíz de 5 cuartos, de 5 medios, raíz de 5 medios, eh, ¿cuánto vale teta? Bueno, vale, ni idea qué ángulo da raíz de 5 medios, el secante. Entonces ahí, no sé, pongámosle arco, arco secante de eso y abreviémoslo. Eso, pongámosle A. Ya después nos vamos a arreglar de ese número al final. Entonces esto es la integral desde, ¿cuánto dije? Pi cuartos hasta A, que es un valor rarísimo, de 1 partido en, esto es secante cuadrado menos 1, que es tangente cuadrado, al cuadrado es tangente a la cuarta, y de u es secante tangente de teta. Horrible, ¿ya? Entonces nos queda así. No sé, siento que voy a dar la lata haciendo esta integral, me va a quedar muy, muy larga. La primera pueden hacer fracciones parciales, no queda difícil, sale un... Separar eso es lo mismo que hacer uno partido abajo de un suma por diferencia. Este es u más 1 y el otro es u menos 1. Vamos a ponerle un menos entre medio. Aquí lo estoy haciendo medio al ojo, pero la verdad es que sale por fracciones parciales. Si usted hace eso, le queda 2 arriba en el numerador. Entonces aquí hay que dividir por un medio. Eso, si uno hace fracciones parciales, va a buscar el a, el b, va a encontrar que el a es un medio y el b es menos un medio. Entonces le va a quedar la fracción así. Ya acá lo hice medio al ojo. Y en el otro, que es la parte fea, pi cuartos hasta a de secante arriba y abajo tangente al cubo. Diantres. Uy, no se me ocurre la integral. Eh, si lo paso a seno y coseno, parece que ahí queda bien. Si lo paso a seno y coseno. Entonces secante es 1 partido en coseno, tangente seno partido en coseno. Entonces arriba me va a quedar un coseno cuadrado y abajo un seno cubo. Y esa debería poder calcular. Arriba un coseno cuadrado y abajo un seno cubo. Mm, eh, no sé, se me alargó mucho. Yo les pido disculpas, no visualicé que iba a pasar esto. Creo que la integral debería salir si cambio el coseno cuadrado por 1 menos seno cuadrado. ¿Ya? Eso. Y de nuevo separo la integral y me van a quedar potencias de cosecante. ¿Ya? Y eso se puede hacer, pero ya se me fue larguísimo el ejercicio. De repente no era el mejor cambio de variable. Eso, ya se me hizo larguísimo. Ya no quiero, si no, no voy a alcanzar a ver lo demás. Ya no, les pido disculpas. Cuando les publique en la pizarra, va a estar desarrollado esto completo. ¿Ya? Pero faltan más pasos. Creo que una vez que uno hace este cambio, debería quedar más inmediato y sale el ejercicio, pero ya me dio lata. Está súper, súper largo. Eso.
Y eso puede pasar. Con esto les muestro entonces la dificultad que ofrece la longitud de arco. En este caso es una fórmula nomás, entonces uno puede llegar y plantear la fórmula, pero el tema delicado acá es que es una integral de una raíz, y no siempre esas integrales salen fáciles, ¿ya? Y cuando salen, salen súper largas, súper largas, ¿ya? Eso, ¿ya? Voy a publicarle esto completo cuando lo suba al aula, pero si no, no voy a alcanzar a ver el resto. Ujú. Ya, avancemos. Acá. Ya, entonces, ¿qué es lo otro? Acá está. El otro insumo, quizás el insumo final, es calcular el área de una superficie. Y ahora también tengo un sólido de revolución, igual que lo que vimos en las dos clases anteriores, pero ahora no estoy interesado en calcular el volumen, sino que estoy interesado en calcular el manto, el área de la superficie. ¿Ya? Aquí creo que hay un dibujo bueno para entenderlo. Lo voy a explicar de otra forma, si no voy a usar el mismo dibujo, pero esto es una superficie de revolución. Usted tiene una curva, lo que está en celeste ahí, y ahora solamente gira la curva, solo la curva. Entonces, si gira solo la curva, me genera un sólido de revolución, pero vacío. Es solo el contorno, solo la superficie. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo debo girar. ¿Ya? De aquí voy a explicar de dónde sale la fórmula que vamos a usar. Acá. Ya tengo el área de superficie. Hay que usar un dato que quizás no lo tenemos a mano nunca, que es cómo calcular el área de un cono truncado. ¿Ya? Un cono truncado, si esto es un cono, ¿ya? El cono truncado es lo mismo que partirlo, sin llegar al tope. El cono truncado es así. ¿Ya? Entonces acá está dibujado de lado. Está dibujado acá chiquitito, está dibujado de lado. Entonces lo que yo quiero calcular es el manto, ¿ya? Solamente el área lateral. ¿Ok? ¿Y qué le conozco a esa área? Le conozco los radios de cada uno de los círculos, el menor y el mayor, R1, R2 les vamos a poner, y conozco la distancia, esta como distancia oblicua del cono. No es la altura, porque la altura sería lo que está por dentro, ¿ya? Es como eso tiene un nombre, es como un pedazo de apotema, ¿ya? El apotema era como el, eh, no me acuerdo si se llama, generatriz, perdón, eso es, generatriz, apotema era otro. Esa es la generatriz de un cono, ¿ya? Pero aquí está truncado, ya eso lo llamamos L. Ya, y cuando uno sabe eso, sabe el área de ese cono truncado. Ya tiene esta fórmula, es pi por R1 por L y más R2 por L, y lo puede abreviar escribiendo 2 por pi por R por L, cuando el R es el promedio entre los dos. Se puede abreviar así, ¿ya? Pero en realidad es más, es más real con lo que vamos a hacer después, escribirlo así, 2 por pi por el promedio por el L, ¿ya? Esa es la fórmula, la necesitamos porque ahora, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la curva, esta es la curva en rojo que vamos a girar, y lo mismo que hemos hecho en todas las fórmulas en esta materia, es que hacemos una partición, ¿ya? Igual que antes, voy a tomar una partición y voy a unir puntitos que están aquí encima de la curva, los voy a unir a través de segmentos, son estos que están en negro, ¿ya? Y los segmentos yo los giro, y cuando los segmentos yo los giro, en el del medio se ve mejor, me queda un cono truncado, ¿ya? Que tiene como una tapa más chiquitita y una tapa más grande, la base que está ahí. ¿Ya? Eso sería un cono truncado. Y al cono truncado sí sé calcularle el área lateral. Esta fórmula que está acá. Esta fórmula que está aquí. Entonces, si ese cono truncado parte vamos a suponer que tiene el intervalo empieza en x sub k
y termina en x sub k más 1, entonces el área de ese cono truncado, del cono truncado, va a ser esa área que está acá arriba. Entonces va a ser 2pi, 2pi por el R1 más R2 medios, que ahora ¿quién serían los radios? Los radios serían estas distancias, esa y esa. Esas serían las dos distancias. Entonces ahí tendría, son las alturas, y esa es la función. Sería la función en x1, en xy, en x sub k le puse. Más la función en x sub k más 1, partido en 2. Esos serían los radios, la función en cada uno de los puntos. ¿Ya? Y tengo el L. Pero ¿qué es el L? En este caso es esa medida negra que está ahí, donde se unen los puntitos. Y eso es el delta L, que lo habíamos puesto en la longitud de arco. Habíamos usado esa notación. ¿Ya? Y de nuevo, aquí la idea es tomar una partición cada vez más fina, tomar el límite de esas particiones que van a hacer que estos, estos puntitos se vayan acercando unos a otros, ¿sí? Y cuando los sumo todos, no sé, el volumen primero va a estar aproximado por la suma de todos estos tipos, f de x sub k más f de x sub k más 1 partido en 2 por delta L. Eso es sumar todos los conitos que voy formando, pero cuando yo le tomo límite a todo esto, pasan dos cosas. Ya la aproximación se convierte en una igualdad, el 2pi lo puedo sacar, y la suma que está acá es como si fuera una suma de Riemann, ya solamente que la función ahora es todo esto. Y cuando la partición es cada vez más chiquitita, el puntito inicial y el puntito final, este x sub k y x sub k más 1, se acercan tanto como yo quiero. Entonces puedo elegir cualquiera de los dos, ¿sí? Y lo transformo en x. ¿Ya? Si uno revisa lo que hicimos para sumas de Riemann, es lo que hace, como que esto pasa a ser f de x más f de x partido en 2. Y eso es f de x. F de x. Y el delta L pasa a ser el dl. ¿Sí? Esto, integral entonces desde A hasta B, de todo eso. ¿Y qué era el dl? Era el diferencial de arco. Entonces viene a ser 2pi por la integral de A hasta B del f de x por la raíz de 1 más el f' de x, el f es el mismo que el i, eso, de x. Y ahí está la fórmula. ¿Ya? Lo único que uno tiene que tener cuidado es que en realidad este f de x, como es distancia, porque es un radio, debería ir con valor absoluto. Ya tiene que ser una expresión positiva. ¿Ok? Entonces, ahí está la fórmula. Es lo mismo que la longitud de arco, solamente que tiene adelante un f de x multiplicando. Y tiene que ser positivo para que sea el radio. ¿Ya? Eso, esa es mi... nada que ver, aquí escribí volumen, nada que ver volumen, es área de la superficie. ¿Ya? Y tiene una diferenciación, esto es si yo roto todo en torno al eje X. Esto es rotar en torno al eje X. Lo que hicimos acá. Este dibujo que propuse acá es rotar en torno al eje X. Y cuando lo hago en torno al eje Y, está anotado en el PDF. Lo voy a sacar de acá. Cuando lo tengo en torno al eje Y, ahora es esta fórmula. ¿Sí? Es la segunda que está acá. Si el eje de rotación es el Y, entonces el área de superficie está dada por esto que está acá. La única distinción es que el radio cambia. ¿Cuál es la distancia? Si esto fuera horizontal, es la distancia desde un punto X hasta el eje Y. Y eso es el valor absoluto de X. ¿Ya? Esa es la única distinción, si lo hago con respecto al eje Y. ¿Ya? ¿Se puede hacer para rectas oblicuas? Sí, pero queda gigante. Ahí habría que calcular la distancia de un punto a una recta, y esa fórmula es muy grande. ¿Ya?
Y en un futuro lo vamos a hacer en otro sistema de coordenadas. Entonces ahí también está súper limitado para algunos casos. Ya, y ahí está. Esas son las dos fórmulas. ¿Ok? Ya veamos ejemplos. Veamos ejemplos. Espero que no se me alarguen ahora los ejemplos. No, el primero es muy sencillo. El primero es muy fácil. Vamos a calcular el área de una esfera. El área de superficie, ya el envoltorio de la esfera. A ver, nada que ver el gráfico así. Deberíamos ponerlo así. Ya, pues en una esfera necesito alguna curva que al rotarla me genere la esfera. Eso es. Entonces, ¿qué mejor curva que un círculo? O bien la mitad de un círculo. Con eso es suficiente. Ahí. Esa. Se supone que es simétrico. ¿Ya? Entonces, menos A. Voy a escribir qué círculo. Esto es de radio A. Es de radio A. Entonces tiene que ir de menos A hasta A. Si yo roto eso en torno al eje X, ¿sí? Lo que va a generar es la esfera. En la esfera. ¿Ya? Pero solamente la esfera hueca. No tiene volumen porque solo estoy rotando la curva. ¿Ya? Pero genera la esfera. ¿Ya? Y de esa esfera yo quiero saber cuánto mide toda el área superficial. ¿Ya? Entonces, necesito la función que representa esta curva. ¿Ya? Y esa función, aquí si esta es una circunferencia centrada en el origen, la ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, ¿ya? Pero yo necesito la función, entonces despejo el y cuadrado es a cuadrado menos x cuadrado, ¿ya? Y quiero solo la mitad de arriba, entonces despejo el debería aparecer un más menos, pero como solo quiero la parte de arriba, ese más menos me quedo solamente con el más, ¿ya? El menos es la otra mitad, la que va por abajo. ¿Ok? Entonces ahí está. Tengo la función, finalmente, que es lo que me interesa. ¿Ya? Y ahora le aplico toda la potencialidad de la fórmula. El área de superficie que estoy buscando va a ser 2pi por, eh, ¿cómo se dice? Por la integral de menos a hasta a. Aquí uno, para resumir los dos casos, si roto en torno al eje X o en torno al eje Y, hay que hacer la distancia a la curva eh, a partir de un X. Eh, no, te voy a decirlo mejor. Es la distancia eh, para un X. X es la distancia de... no, no es lo mismo. No sé cómo... eso, es la distancia de la curva al eje de rotación. Eso es finalmente. Distancia de la curva al eje de rotación, al eje para un X. Eso. Eso es en general. Eso engloba los dos casos. Si es que estoy rotando en un eje, en torno al eje X o al eje Y. O si estoy en un caso más general. ¿Ya? Y todo esto por la raíz de 1 más el I' cuadrado. Y I' es F', da lo mismo como lo escribo. ¿Ya? Al cuadrado. Póngale I, póngale F, es lo mismo. ¿Ya? Ahí está la fórmula general. Ya, pues entonces necesitamos esa distancia. Yo me paro en un X cualquiera, ¿ya? Y tengo que ver cuánto es la distancia de la curva hasta el eje. Entonces, es toda esta distancia. ¿Ya? Y eso en este caso es la función. ¿Ya? Esa distancia está representada por la función. Entonces, nos queda así. Va a ser 2pi por la integral de menos a hasta a. La distancia entonces es la función. Y eh, necesito el i' para poder reemplazarlo acá. Entonces lo voy a calcular acá arriba. El i' es derivar la raíz, sale en un medio, y me queda todo lo de adentro,
a la menos un medio, pero por regla de la cadena, esto es un x, esto es x cuadrado. Pero por regla de la cadena, tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro, que es menos 2x. ¿Ya? Así que, en resumen acá, más compacto esto que estoy escribiendo, se van los dos, me queda menos x arriba, que abajo raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Es el y'. Y necesito el y' al cuadrado, y meterlo adentro de esta raíz. Y o sea, sumarle 1 y meterlo adentro de esta raíz. Entonces va un 1 más esa expresión que encontré al cuadrado, que es x cuadrado partido en a cuadrado menos x cuadrado, todo esto de x. Entonces me queda la integral de menos a hasta a, la raíz. Si sumo el 1 con esto, mágicamente se van los x, me queda el a cuadrado arriba, y abajo a cuadrado menos x cuadrado, ¿ya? Es raíz de toda esa fracción, entonces me queda en el denominador eh, esta raíz, que es la misma que esa, así que se simplifican. Así que lo único que tengo que calcular, finalmente, es 2pi por la integral de menos a hasta a de raíz de a cuadrado, que es módulo de a. Pero como el a es un radio, es positivo, entonces me basta con escribir a. Y a es una constante. Entonces, ¿cuál es la integral de a? Es ax, pero evaluado entre menos a y a. Así que en total me queda 2pi a por a menos menos a, y eso en total nos da 4pi a cuadrado, que es la fórmula típica que uno ve en Wikipedia de la superficie de una esfera. ¿Ya? 4pi por el radio al cuadrado. Y ahí está. ¿Ya? Solo que ahora la calculamos por integrales. ¿Ok? Este es un ejemplo sencillo porque todo se dio muy, por más que los cálculos eran algunos engorrosos, todo se dio para que las raíces se cancelaran. ¿Ya? Y cuando eso pasa, maravilloso, todo anda muy bien. ¿Ya? Si no, pasan cosas como el ejercicio anterior en donde el ejercicio se alarga gigantescamente. ¿Mm? ¿Hay alguna duda con este ejemplo? ¿Algo que quieran preguntar? Ya, vamos con el último. Son ejercicios densos y les voy a contar qué pasa, qué va a pasar mañana, cómo vamos a hacer que esto sea menos denso. Hay el área superficial generada cuando la curva, dada por esta cosa fea que está aquí me dieron la curva explícitamente, para x en el 0,3 gira alrededor del eje Y. Del eje Y. Atención con eso. Ya, entonces, ¿qué pasa acá? No tengo idea cómo es la curva. Ya, es una cuadrática que está elevada a 3 medios. Ya, tiene raíz también. Así que ni idea cómo es la curva. ¿Ok? Me avisan que es para x entre 0 y 3. Y la tengo que hacer girar en torno al eje Y. Entonces ahora, sin importarme cuál es la forma de la curva, simplemente la voy a hacer girar. ¿Ya? Entonces, quizás lo único que hay que fijarse es que la curva no es, ¿cómo se dice? Eh, o la región en realidad, no sé. La curva, la curva. La curva está situada solamente a la derecha del eje Y, porque el x se mueve entre 0 y 3. Entonces no importa cómo sea la curva, ni idea cómo es la curva, pero está solamente en el lado derecho. Entonces tiene sentido que yo la haga girar en torno al eje Y, porque a lo más toca la curva, ¿ya? Pero la curva no traspasa el eje. ¿Ya? Yo se lo había comentado ayer, el eje de rotación siempre tiene que estar afuera de la región, en este caso de la curva, eh, tiene que estar por fuera, o bien tiene que tocar nomás la curva, o la región. ¿Ya? Podría estar así. A lo mejor toca ahí nomás. Pero no sabemos, ¿ya? Porque no sabemos la forma de la curva. ¿Ya? Pero con seguridad el eje no atraviesa la curva, solamente la toca en un extremo. Ya, ya, ahí tenemos la curva, la vamos a derivar, necesitamos todo lo que
implica la fórmula, el área superficial va a ser 2pi por la integral de 0 hasta 3. En este caso tengo que hacerla girar en torno al eje Y. Entonces va la distancia desde un punto en la curva hasta el eje Y. Y eso es la variable X. Debería poner X con valor absoluto, pero como me muevo entre 0 y 3, ese valor absoluto es simplemente X. ¿Ya? Porque el X acá está positivo. Y después viene toda la raíz fea. La raíz de 1 más el Y' al cuadrado de X. ¿Ya? Entonces calculemos ese Y' cuadrado. ¿Quién es Y'? ¿Quién es Y'? Sale en un tercio, regla de la potencia, 3 medios sale, todo lo de adentro ahora queda elevado a 1 menos, así que queda a 1 medio, y por regla de la cadena, derivo lo de adentro, que es 2x. Entonces se van los 3, se van los 2, y esto me quedó x por la raíz de x cuadrado más 2. ¿Ok? Eso. Y después necesito eso al cuadrado. Entonces, y' cuadrado es x cuadrado por x cuadrado más 2. Ahora sin raíz. Y si le sumo, y me quedó un polinomio. Es x a la cuarta más 2x cuadrado. ¿Ya? Y ahora tengo que sumarle 1. Entonces 1 más y' cuadrado va a ser x a la cuarta más 2x cuadrado más 1. Y da la casualidad que eso es un cuadrado de binomio perfecto. Es x cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Ya? Podría haberlo dejado así, desarrollado como está antes, y después multiplicar por el x, ¿ok? Pero para repasar un poco de las técnicas de integración, lo voy a dejar así porque me va a quedar súper cómodo hacer sustitución, si es que lo dejo en esa forma. Entonces ahora el área va a estar dada por 2pi, integral de 0 a 3, de x por x cuadrado más 1 al cuadrado de x. Ah, perdón, me falta la raíz. Me falta la raíz. Me estaba comiendo la raíz de la fórmula. Mejor fue entonces dejarlo en cuadrado acá. ¿Ya? Con eso me olvido de la raíz. Esto va a ser 2pi por la integral de 0 a 3 de x por el valor absoluto de x cuadrado más 1. Pero x cuadrado más 1 siempre es positivo. Así que da lo mismo. Ya no va a haber necesidad de hacer sustitución. Me estaba faltando la raíz. Entonces va a ser 2pi, la integral de 0 a 3 de, ya el valor absoluto no me importa, entonces me queda x cubo más x, todo esto de x. Integro, esto es 2pi, integro x a la cuarta cuartos, más x cuadrado medios, cada uno de ellos entre 0 y 3, y después multiplico por 2pi, así que es igual a 2pi por un cuarto de 3 a la cuarta menos 0, eso es 81, y un medio de 3 al cuadrado menos 0, entonces eso es 9. ¿Ya? Y en total, puedo multiplicar todo esto por el 2 de afuera, me queda pi por 81 medios más 9. ¿Ya? Entonces eso es 81 más 18 es 99, así que en total me queda 99 pi medios. Y ahí estamos. Ahí está el área total de la superficie, sin ni siquiera mirar la curva. Y eso para algunos ejercicios se puede dar, porque me dieron todo listo para llegar y reemplazar. ¿Ya? Y eso pasó. Nos quedó de nuevo un caso que todavía es fácil, de fácil resolución, porque de nuevo la raíz se canceló. Ya los casos feos, más complicados, son cuando efectivamente esa raíz no se cancela. Y ahí hay que meter lápiz como loco y seguramente se alarga mucho. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya pues, no se desconecten que voy a ver el tema de la lista de un viaje. Denme 2 segundos.
2 segundos. Acá. Ya. Entonces, eso. Ahora, el mensaje de positividad en esto es que mañana vamos a aprender el último de los teoremas que nos va a permitir hacer algunos de estos cálculos que hemos estado viendo, el de longitud de arco y el de área superficial, de manera más simple, ya para algunos casos. Algunos, no todos. ¿Ya? Y ese teorema es súper especial, muy práctico. Es como, a ver, es como cuando ustedes aprendieron L'Hopital al final del curso anterior. ¿Ya? Es como un truco que sirve para algunos casos. ¿Ya? Es la misma idea. Ya muchachos, que estén súper bien. Nos estamos viendo mañana en la tarde. Y eso, a estudiar harto. Voy a tratar de publicar lo antes posible guías nuevas para que puedan prepararse desde ya para el certamen 1. ¿Ya? Que estén muy bien. Yo, profe, Gracias, gracias. profe. Esté bien. Gracias.